Damos inicio al curso de idioma español y aperturamos la guía de estudio número 1, la primera parte de la guía de estudio número 1. Y vamos a hablar, como el curso es idioma español, vamos a hablar de las generalidades que conllevan a lo que es la introducción de este contenido. Y vamos a ver qué es la comunicación. Para los jóvenes de segundo, pues obviamente tienen claro, lo van a ver como tema de repaso, y para los jóvenes de primero tenemos este contenido base. Entonces, ¿qué es la comunicación? Algo que quiero que quede bien claro es que en el caso de la comunicación van a influir muchos factores. La comunicación es una forma en la cual los seres humanos llegamos a tener, podemos tener la oportunidad de compartir ideales, pensamientos, experiencias e incluso podemos de una u otra manera debatir e inferir respecto a temas de suma relevancia. Pero acá nos da un concepto bien definido y dice, somos primordialmente seres sociales. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos andar de manera individual. O sea, hay personas que por su personalidad, valga la redundancia, tienden a ser muy apartados, muy cohibidos o muy tímidos, pero necesariamente nos tenemos que comunicar. De hecho, desde que somos niñitos, desde que somos bebés, necesitamos comunicarnos, necesitamos expresar nuestros pensamientos, en algún momento necesitamos expresar nuestras emociones, necesitamos dar a conocer. ¿Me puedo tomar un escritorio? Podemos dar a conocer lo que nos parece, en lo que estamos de acuerdo y en lo que no. Podemos nosotros llegar a como que hacer un clic, ¿verdad? Entonces, la comunicación nos permite expresar y sociabilizar los unos con otros, independientemente del grupo social, del espacio y del ambiente en el cual nosotros nos encontremos. Entonces, dice, nosotros somos seres sociales, en el sentido de que la pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. Es importante que nosotros nos comuniquemos. De hecho, hay personas que casi no hablan y muchas veces por no hablar, hay otros que abusan de su forma de ser. Yo no sé si le ha pasado en algún momento, ¿verdad? Pero a veces decimos, ay, no, qué vergüenza, ay, es que me van a ver, o qué van a opinar de mí, ¿verdad? O sea, tendemos a creer de esa manera. Sin embargo, tenemos que comprender que la comunicación es de carácter eminentemente importante. Nosotros debemos expresar, pero también en la comunicación debemos comprender que no solo se trata de expreso, sino también va a llegar un momento en donde nosotros vamos a recibir información. Por eso es que es de doble vía. Yo doy, pero también recibo. Y para ello, para que la comunicación se dé y sea fluida de tal modo, la comunicación necesita de algunos elementos claves. Voy a subir acá la presentación y dice, la comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. Es decir, que si carecemos de alguno de estos elementos, la comunicación no puede llegar limpia. Pero si los empleamos todos en el orden y a la medida de lo necesario, la comunicación va a ser fluida. Entonces, vamos a ver esos elementos de la comunicación y empezamos con el primero de ellos y decimos que es el emisor. En este momento sociable, estamos interactuando tanto ustedes como mi persona. Yo estoy siendo el emisor porque yo les estoy trasladando la información. Por eso acá el concepto nos dice la persona o personas que emiten un mensaje. Estos son los emisores. Entonces, yo soy el emisor. El segundo recurso o elemento de la comunicación es el receptor. Y el receptor dice que es la persona o personas que reciben el mensaje. En este caso, todos ustedes están siendo los receptores. Emisor, receptor. Si yo guardo silencio y alguien más habla, entonces cambian los papeles. Esa persona será emisor y yo seré receptor. ¿Sí? ¿Vamos por ahí bien? ¿Sí? El tercer elemento.
mensaje, contenido de la información que se envía. Por ejemplo, ahorita yo les estoy hablando respecto a qué es la comunicación y los elementos de la comunicación. Entonces, mi mensaje es que ustedes conozcan qué es la comunicación. Entonces, el mensaje es lo que se envía, lo que se pretende hacer saber y la información, en otras palabras, la información que yo quiero hacer llegar a el receptor. Ese es el mensaje. Obviamente, el mensaje va a depender del tema a tratar, del ambiente y del espacio, porque por ejemplo entre amigos, la comunicación entre amigos en un tiempo de ocio o de descanso, ¿cuál va a ser? Van a hablar de fútbol, de repente van a hablar de las niñas, de repente van a hablar del proceso de estudio, de repente van a hablar del, qué sé yo, de salir a pasear, de ir a convivir o visitar un centro comercial, etcétera, etcétera. En el caso de las señoritas, de repente van a hablar de maquillaje, van a hablar de ropa, van a hablar de zapatos, van a hablar de qué hacen al día, qué les gusta hacer, ¿me entienden? Entonces, en el caso del mensaje, todo depende del ambiente que se esté dando de la comunicación para saber la formalidad del asunto o del mensaje que estamos trasladando. Dice el canal, medio por el que se envía el mensaje. El canal que yo estoy empleando en este preciso momento es la voz, ¿sí? Porque yo no me estoy haciendo valer de ningún recurso, como por ejemplo el teléfono, ¿verdad? En una llamada, por ejemplo, telefónica, cuando yo le hablo a una persona, el canal va a ser el dispositivo digital, el medio, porque dice canal, medio por el que se envía el mensaje. En este caso, no estoy utilizando un medio físico, yo solamente estoy empleando la voz para poder hacer llegar la información, por una parte. También estoy utilizando la pantalla para que usted pueda extraer la información. Entonces, el canal dice que es el medio que utilizamos. También está el código. El código dice signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. Por ejemplo, acá, en cuanto al código, es un código verbal, por lo tanto no podemos ver signos. Sí están escuchando una acentuación de mi parte, porque si se dan cuenta, yo estoy haciendo énfasis en algunas palabras, en otras bajo el tono de voz, hago una pausa. Claro que hay un código. ¿Para qué? Para que usted me pueda comprender. Pero si yo hablo como que estuviera cantando la lotería, usted no me va a entender nada. Si yo de repente hablo, es que usted no va a escuchar. Entonces, gracias, mi amor. Entonces, tenemos que comprender, póngale, gracias, y fecha. Tenemos que comprender que cada elemento cumple una función específica. El punto es que no solo enviamos información, sino que la información enviada pueda ser información factible e información fácil de comprender. Entonces, el canal y el código son dos elementos distintos. Contexto, situación en la que se produce la comunicación. ¿Cuál es el contexto? Entendamos que, bueno, esta es una clase presencial en la cual tenemos que comprender también de que el contexto es, bueno, ustedes están recibiendo diferentes materias, entre ellas han recibido ya en años anteriores el curso de comunicación y lenguaje o el curso de idioma español. En otros se llama lengua y literatura, pero al final hemos recibido. Entonces esto solo es un repaso del contenido visto. El día de hoy solo estamos viendo un repaso. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la comunicación es de vital importancia para las buenas relaciones personales. Como conclusión, punto número 2, la comunicación emplea o hace uso de recursos o medios los cuales nos van a servir para que la información llegue de manera correcta. ¿Cuáles son? Acá tenemos a los 6 elementos de la comunicación. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien, regálenme un minuto, por favor.
Entonces, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver cuánto llevamos de tiempo para poder realizar un ejercicio en el cual veamos cómo funciona la comunicación a través de los elementos de la comunicación, ¿sí? Entonces lo vamos a llevar a un ejercicio práctico. Para las personas que van a ver la clase grabada, el ejercicio ustedes lo pueden realizar en casa con la ayuda y el apoyo de alguien en su hogar. Vamos a ver que existen tipos de comunicación. Entonces vamos a ver que hay una comunicación, punto número 1, existe una comunicación verbal y existe una comunicación no verbal. Por ejemplo, ahora yo estoy empleando la comunicación verbal. Dice, las formas de comunicación humana se adaptan en primer lugar a los ambientes y espacios, porque todo depende del lugar, el ambiente y el espacio en el que nos encontremos. La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra voz, ¿sí? Es decir, el tono de voz. Por eso yo le decía, yo no estoy utilizando un código, si se da cuenta, yo no estoy utilizando un código porque dice que son signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. Yo no estoy utilizando un código. Sin embargo, dentro de la comunicación verbal yo estoy utilizando una inflexión en cuanto al tono de la voz. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, ese puede ser el código, porque no está haciendo comunicación escrita, sino está haciendo comunicación verbal. ¿Estamos claras? ¿Sí? Punto número 2. La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los que se podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazo, manos y la postura y la distancia corporal. Es decir que sin que yo emita una sola palabra, yo le puedo enviar información. Fíjese, el ser humano tiene la capacidad de expresar más de 200 gestos faciales, ¿sí? Solo con el rostro, sin decir ni una palabra, puede decir mucho. ¿Me entienden? Me doy a entender, mejor dicho, ¿sí me entienden? Entonces, ¿cómo pasa este tipo de comunicación? No es escrita ni es verbal, sino es gestual. Este es el tipo de comunicación. Ahora, hay otro tipo de comunicación que es la comunicación, mire, dice, la comunicación no verbal. Ahora dice, comunicación verbal, palabras, lo que decimos, tono de nuestra voz. Comunicación no verbal entraría contacto visual, gestos faciales, movimientos de brazo y manos y postura y distancia corporal, ¿sí? Ahora, vamos a pausar acá. También existe una comunicación escrita y entonces ahí entra en acción el código y el canal, ¿sí? El canal dijimos que es el medio el cual vamos a emplear para que llegue la información. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros, muy bien. Vamos a realizar un ejercicio práctico en parejas, en donde vamos a hacer un ejercicio de comunicación, en donde ustedes van a tener que definir en un diálogo, van a entablar un diálogo, ese diálogo va a ser escrito y verbal, ¿sí? Escrito y verbal. Entonces va a ser un diálogo, pueden hablar de cualquier tema que ustedes quieran hablar,
y van a tener que escribir en el diálogo, por ejemplo, yo tomo la palabra, entonces soy el emisor. ¿Qué dijo el emisor? ¿Quién fue el receptor? Si en algún momento cambian los papeles y qué canal, qué código y cuál es el contexto que se está dando que se dio, para que ustedes puedan realizar este ejercicio. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Es un diálogo y va a ser ahora. Entonces, con esto concluimos la primera parte de la guía de estudio número 1 del curso de idioma español y pasamos a un ejercicio práctico.